Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a el segundo día de este segundo Congreso de Investigación y Estudios en Videojuegos. Muy bien, vamos a dar oficialmente el comienzo a la actividad el día de hoy, y para eso, qué mejor que presentar a la primera ponente del día, que resulta ser nuestra ponente magistral, ¿verdad? Una invitada que se une a nosotros virtualmente desde México, directamente desde México, ¿verdad? La profesora Blanca Estela López, ¿verdad? Es la persona a cargo del programa de investigación en cultura lúdica y humanidades digitales. Coordina también el posgrado en procesos culturales para el diseño y el arte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, espero haberlo dicho bien. Además de eso, me consta que la doctora López es ahora mismo la directora presidenta del capítulo de DIGRA en México. Para los no iniciados, ¿verdad? DIGRA es la Asociación Internacional de Investigación en Juegos Digitales. Muy bien, cordial bienvenida a todas, a todos. La doctora López tiene el foro abierto. Hola chicos, buenos días. Eh, pues muchas gracias chicos, muchas gracias por la invitación, Alfredo, y sobre todo muchas gracias por enviarme los logotipos. Sí, normalmente te invitan a dar pláticas o demás y a duras penas te dicen cómo se llama el evento, o en dónde va a ser, y menos que nos den logotipos. Qué buen servicio, de veras, muchas gracias. Em, Ya lo mencionaron, yo me encargo acá en la Metropolitana de un programa de investigación. No tiene tanto tiempo, tiene como 5 años que lo aprobaron, que se llama Cultura Lúdica y Humanidades Digitales. Yo no sé si sea el mismo caso en Puerto Rico, pero acá en México sí nos ha costado unos cuantos añitos que se reconozcan pues, lo que son los trabajos y la investigación en el campo de los Game Studies. Sobre todo porque, a pesar de que sí tenemos industria, nuestra industria pues, tiene un carácter súper independiente, ¿no? Son, eh, pues es infinitamente más, está lejísimos de ser una industria triple A o 2A, ¿no? Entonces, como no les estés hablando de, eh, vaya, Mario Bros. Y Pac-Man, que sí están padres, pues no tienen idea más allá, ¿no? Entonces, eh, pues dentro de este programa, pues hemos desarrollado un montón de cosas, sobre todo por fuera. Qué pena que tenga que decir eso. Y uno ha sido, en principio, el Congreso de Digra, que ya para este año es un hub, con un montón de eventos. Esperemos que Alfredo vuelva a participar con nosotros. Y además ya se convierte también en una marca de algo que formamos la doctora Ruth Contreras y yo, que se llama la Asociación Mexicana de Estudios de Videojuegos y Cultura Lúdica. Ya después luego vemos eso de qué se trata. Tema de hoy, la interacción. Esa que es como nuestra amiga, porque es una palabra que sobre todo si estamos en diseño de juegos o en diseño multimedia, también lo vemos mucho, está para arriba y para abajo, está por todos lados, pero normalmente la usamos de manera súper laxa. Eh, Casi parece refresco de soda en lata, no lo usamos para todo. Sí para hacer un trago, un drink, pero también para destapar caños. Em, y sí tiene ciertas implicaciones. Sí vale la pena elaborar un poco sobre qué implica y por qué estamos pensando desde acá que sería un fenómeno del lenguaje. En pantalla tenemos 6 puntitos. Vamos a pensar que son paquetitos de datos, ¿ok? Ya si los juntamos se nos convierten en información. Esto independientemente de qué sistema estemos. Podemos hablar de un videojuego, podemos hablar de una novela, ¿eh? Así de escandaloso está esto. O podemos hablar de que cada quien los juntó como quiso. Mi compañero de junto los arma de otra forma. Y conste, chequen que están en el mismo lugar los puntitos, ¿eh? Y si había un tercer compañero, olvídenlo. Esto se empieza a parecer a un retrato de cuando un profesor deja una tarea y cada quien en el salón entendió lo que Dios le dio a entender.
Punto. No, es que dijo que fuera impresa, no, dijo que trajéramos avances, no, que la subiéramos a la plataforma. Y fue la misma instrucción para todos. ¿Se queda así? No, todavía la hacemos más compleja el asunto. Eh, Vamos a dar a cada paquete de datos que conectamos una definición distinta. Y además los vamos a jerarquizar. Órale. Esta forma en que estamos articulando datos en información jerarquizada que para nosotros tiene un sentido y que de alguna manera nos ayuda a tomar decisiones y a actuar en consecuencia, eh, ya nos está inscribiendo esta forma de captación de datos en un proceso de lenguaje. Ya esta articulación donde no solamente se quedan neutros, sino que hay que interpretarlos y nos significan algo, está generando algo que se llama sentido. En el momento en que tenemos el sentido de estas conexiones, estamos participando en el lenguaje. Entonces no es nada más datos, no es nada más una palabra, no es nada más un gráfico, no es nada más una tabla, nada más una coma, no, sino cómo se está articulando un signo con otros signos en cadenas significantes y generan sentido. Piensen, ¿no? Si alguno de ustedes está en programación, la programación sí implica una sintaxis de signos, pero tiene un sentido en el tejido total de la programación que estamos armando. Lo mismo va a pasar en los procesos de interacción. Por eso podemos decir que la interacción sería un fenómeno de lenguaje. Tiene que ver con la condición de sentido. Vamos a explicarlo con algo mundano. Yo confieso ser fan del fútbol soccer. Lo amo. Y en pantalla tenemos al horrible equipo América, que es el amarillo, y mis adoradas Chivas, que por primera vez en la historia en el torneo están ganando. Hasta me siento rara porque, bendigo equipo, es un monumento a la mediocridad. Fútbol soccer. No sé cómo sea en Puerto Rico, pero en México es una religión. Una religión que nadie entiende. ¿Por qué? Una cosa son, incluso en los sistemas de juegos, las reglas y las mecánicas. Es decir, acciones. Acciones que solamente van a tener sentido cuando se convierten en actos, es decir, se conectan con otras acciones que podemos interpretar, a las que les podemos dar una intención y que entonces ya tienen sentido, es decir, el aparato de la estrategia. Y cuando trabajas en equipo, o sea, cuando estás jugando un deporte en equipo, por ejemplo, como cada quien que participa sabe que le toca jugar. Lo está jugando exactamente de la misma forma, no, estamos haciendo variaciones y el equipo aprende a comunicarse. Ahora que viene el mundial, veremos que tenemos selecciones increíbles y aún así los jugadores por alguna razón no juegan igual que cuando juegan con sus clubes. Tiene que ver con esto. Sí, se arma una selección, los mejores de distintos equipos, pero no son los cuates con los que siempre te estás comunicando y con los que estás genuinamente interactuando. Son buenos, sí, son profesionales, pero no juegan como los clubes. Y lo mismo va a pasar en un multijugador, lo mismo va a pasar en un juego de peleas, lo mismo. Incluso la condición de la competencia y la rivalidad podríamos considerarlos formas particulares de la interacción. Ahora, aquí me voy a apoyar tantito en este señor, Gregory Bateson. Es un psicólogo de la Universidad de Palo Alto del siglo pasado. Cognitivista, me chocan los cognitivistas, pero cuando tienen razón se los vamos a reconocer y vamos a traer elementos que nos puedan servir. Eh, Bateson en su texto pasa hacia una ecología de la mente, tiene un montón de capitulitos. En uno habla sobre qué es juego y hace una distinción con el juego de los animales. ¿Por qué? Porque los seres humanos podemos generar señales que miméticamente semejan a algunas cosas del mundo de la realidad cotidiana, pero que están significando otra cosa. Entonces, esta posibilidad del cómo sí o de metaforizar es lo que permite, según Gregory Bateson, el juego. Entonces, el juego se convierte en una consecuencia de la madurez de nuestros procesos de comunicación, de la posibilidad de pensamiento simbólico, de sustitución de objetos, fenómenos por signos y la capacidad de generar metáforas. Eso está cañón, ¿no? O sea, si todos los animales juegan,
mis gatitos juegan, hemos visto videos por todos lados de que hasta los peces juegan, sí, todo el mundo juega. Pero el juego humano es distinto. El juego humano sí implica esta posibilidad de sustitución y metaforización. Entonces, la palabra interacción, esa cosa que tenemos ahí atravesada. eh, Todo el mundo la ha manoseado, sí, en antropología, en ciencias de la comunicación cibernética, en donde quieran, incluso en política. Por eso ajonjolí de todos los moles, ajonjolí estas semillitas, y en México el mole es un plato que tenemos, creo que por lo menos 7 versiones en cada uno de los estados, y tenemos como 32 estados, y todo el mundo dice que ellos poseen el mole original y absoluto, pero todos le echan ajonjolí. ¿Qué pasa con la interacción? Es una condición mucho más compleja que nada más el estar reaccionando. Y ahorita veremos por qué. En este sentido, podríamos decir, a diferencia de lo que pueden creer, no sé cómo ocurre en su universidad, pero en la nuestra, los ingenieros en sistemas, en sistemas computacionales, porque están los sistemas de construcción. Los computacionales, por alguna razón, piensan que la interacción apareció en la Tierra en el momento en que apareció la primera computadora que puedes conectar a la pared, ¿no? A la energía eléctrica. Y pues no, la interacción como producto del lenguaje, como construcción de sentido que compartimos con otras personas, lo tenemos desde que los seres humanos somos seres humanos y lo sostenemos en distintos medios. Ocurría con un libro, sí, aunque no crea con un libro, sí. O sea, el acto de la lectura, la posibilidad de diégesis, que muevas la hoja o no la muevas, que te imagines que vas para adelante o para atrás, es una forma de interacción mediada por un producto. La experiencia estética es producto también de una mediación a través de una obra, pero es un vínculo con otra persona. ¿Ok? Entonces, vamos a pararnos tantito aquí. La interacción social, entonces, ¿qué implicaría? Primero, en el caso del videojuego, vamos a pensar el videojuego no como un coso, no como un chunche, no como un artefacto, no solamente como un software, sino como un proceso cultural. ¿Qué va a hacer? Va a mediar, tiene un lenguaje propio y además genera sentido existencial. ¿Qué quiere decir que genera sentido existencial? Aquellos que estudiamos videojuegos o que los desarrollamos, pues decidimos dedicarnos a ellos y dedicar ahí la vida y sufrirle, básicamente porque en algún momento de nuestra historia jugamos un videojuego y nosotros éramos una persona antes y fuimos una persona después de jugarlo. Y ese cambio, y de repente vimos la luz y la vida hizo sentido y todo estaba en, wow, como un momento de gotita de sabiduría, ¿no? Eso es el sentido existencial. Pues sí, a través de un proceso cultural. ¿Por qué? Porque eso va a involucrar desarrollos de técnicas, de tecnologías, distribución de bienes, condiciones económicas, políticas, sociales, educativas, incluso religiosas. ¿Que ya ha pasado con la literatura, el cine, la radio, el cómic y cualquier medio que tenemos? Sí. En ese sentido, no nada más es un medio, sino todos estos son parte de los procesos culturales. Pa- Ahora, em, son también un soporte de signos, sí, que conectamos con otros. Y en ese momento se convierte en algo que llamamos acto simbólico. No por reverenciarlo, no porque se me hace trascendente, no, sino porque cada acción que tenemos, al conectarse con otra, genera una red que, bueno, en el fútbol ya vimos, es una estrategia, que además la tenemos y que se va a modificar de acuerdo a lo que está haciendo el otro equipo. Entonces, es un fenómeno que está fluyendo, que está cambiando, que se va adaptando. ¿Ok? Ejemplo. Nosotros esperamos obtener algo. Estos son el character generator de Baldur's Gate 3. Nosotros queremos algo de ese juego. ¿Qué queremos lograr? No solamente las misiones, sabes que queremos interactuar, queremos hacer muchas cosas. Cuando armamos nuestro personaje, nuestro avatar, le damos ciertas características, ciertos signos que ya en un todo se convierten en pues un personaje que otros jugadores van a percibir. Desde la cuestión de qué género le damos, qué altura le damos, si le damos ciertas armas, cierta vestidura, lo que sea. Eso está intencionado. Y dependiendo de los resultados que estemos obteniendo, modificamos algo o seguimos como estamos. ¿Qué pasa cuando no puedo armar mi avatar? Eh, Escojo el que me gusta y con el que
siento más afinidad. Street Fighter, yo siempre he jugado con el demonio blanca, pero hay otros a los que les gusta que sus combos sean un poco más precisos, otros que sean más rápidos, hay otros que su personaje aguante más golpes, pero todos estamos con el mismo objetivo, queremos ganarle al rival, y para eso tenemos que observarlo y cómo usar nuestro set de características, todos nuestros signitos, para contrarrestar la estrategia del de enfrente. No, ahora, sí, también nosotros aquí en México tenemos un fenómeno que se llama el fenómeno farmacéutico, que ibas a la farmacia, jugabas en las maquinitas, no sabías ni más de cómo mover los monitos, pero la apachurrabas un poco a lo loco y en muchas ocasiones a la gente le salía y terminaban ganando los matches, ¿no? Bueno, esa es una forma, pero es perfectamente aleatoria, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que, pues, de alguna manera sé usar el personaje o sé sacar los combos y entiendo el sistema de juego. Ahora, les había hablado de una cuestión, una diferencia que sí es necesario tener en cuenta. Eh, Creemos que por default todos los juegos son interactivos y que todas las formas de conectarnos con otras personas son interactivas y no en muchas ocasiones son nada más reactivas. Eh, Hay muchos juegos que son reactivos. O sea, ocurre algo y yo le pucho para evitarlo, pero no es que necesite hacer algo más. Es como cuando pones la mano en algo caliente y la quitas. Eso es una reacción, no una interacción. La interacción sí requiere ciertas cosas que este señor Irving Goffman, por ejemplo, retomó, por ejemplo, de Bateson. El marco referencial, o sea, tenemos un encuadre particular de tiempo-espacio, ahí los conectamos de cierta manera, ahí habitan, sí están las reglas, pero cierta forma de interpretarlas, de leerlas y en consecuencia de jugar. No es que tengamos un videojuego que per se sea, como en México le decimos, tóxico, que sería el caso de Fortnite, y es que estos niños ratas son horribles y no son, o sea, no es, y es culpa del juego. No es culpa del juego. Es la manera en que ese grupo de jugadores está interpretando las reglas y en consecuencia también las mecánicas y tiene una dinámica particular de juego, que además está cambiando porque toda la vida le estamos negociando. No jugamos al mismo juego de la misma forma con diferente grupo de amigos, por ejemplo. Entonces, la interacción sí es un poquito más compleja. Sí necesitamos cierta agencia sobre si el sistema de juego, si las reglas y las mecánicas, pero sobre cómo estamos interpretando, cómo se están comportando los demás jugadores. Hay veces que estamos perfectamente conscientes de ello, en otras ocasiones, en definitiva, no, nada más lo intuimos, o hay veces que ya vaya, lo haces hasta de manera inconsciente. Mucho como pasa la interacción en el mundo cotidiano. Nada más que aquí la podemos suspender en el momento en que queramos. Ya no nos gustó el juego, ya se nos acabó el tiempo, se nos fue la luz, suspendemos el juego y no hay problema. La interacción social en el mundo cotidiano, si fuera del marco referencial de juego, sí es distinta. Tiene otro tipo de atribuciones y expectativas, ¿no? Recomendaciones bibliográficas, es una salvajada esto, pero Erving Goffman trabaja cosas muy interesantes. El único libro que trata sobre cuestiones de juego es Strategic Interaction. Tenemos un montón de gente en Game Studies trabajando la presentación de la persona en la vida cotidiana por la cuestión de los roles, pero luego los otros libros los ignoran y consideran que las metáforas que armó este cuate tienen alcances que en realidad no tienen. De entrada las piensan como categorías analíticas que en realidad no lo son, son solamente metáforas. Eso vamos ahorita. Tenemos cuatro metáforas que nos propone Goffman con ciertas atribuciones y cosas que aportan, pero no les jalemos demasiado, ¿no? La dramaturgia, el rito del cine y el juego. En la dramaturgia, lo que rescatamos sí son los roles y la performatividad. ¿Qué es la performatividad? Cuando tú estás en el estado play y de facto jugando. Em, Sigue ciertas reglas, sí, pero ya hay un proceso de interpretación. El rito. Recordemos que Johann Huizinga sí empató mucho el ritual con el juego. Vamos a darle ciertos matices. Ojo, el rito y el juego sí tienen ciertos mecanismos semejantes, pero la verdad es que tienden a ser más bien opuestos. Pesca la metáfora del cine por el marco de referencia, por el frame, y el juego por la condición de reglas. Pero ojo, son metáforas. Estas tres son metáforas, no elementos de análisis.
Entonces, cuando hablamos de la interacción social, pensemos desde Goffman, nos está hablando de estos mundos, no de los juegos per se. Él no está hablando de juegos, no está hablando de teatro, no está hablando de cine, está hablando de cómo las personas se vinculan. Entonces, vamos a encontrar en consecuencia un montón de diferencias. De entrada, Goffman, por ejemplo, nos va a decir que el vínculo social necesariamente es suave, es afín, es ameno, y el señor es evidente que nunca ha jugado a Us o estos juegos de tablero como Settlers of Catan y definitivamente no tuvo la oportunidad, porque se nos muere a principios de este siglo, de jugar Fortnite, ¿no? Eh, el juego es un marco de referencia que en su especificidad sí permite el conflicto, sí permite la competencia, sí permite el fracaso. Por eso tenemos en muchos juegos un montón de viditas. Y tenemos la vida y volvemos a intentar y le regresamos. Y aunque hayamos obtenido en algunos juegos, ya lo terminamos, pero nos regresamos a seguir jugándolo. eh, y en ocasiones incluso el vínculo social justamente se trata del conflicto. Los juegos de competencia, los juegos de agón, las rivalidades o incluso del no dejar jugar. Hay muchos multijugadores donde como yo ya no voy a ganar y mi amigo sí, ayudo al otro amigo con tal de que el amigo que iba a ganar originalmente no gane. Y eso es parte del juego humano. Eh, Diría Goffman, es que el mal jugar deshace el vínculo. No, en el marco de juego particular, en ese marco referencial, el mal jugar incluso puede llegar a sostener el juego. Y evidentemente también lo vamos adaptando. No solamente los mods en el caso de los juegos videojuegos, sino los juegos de tablero y que cada vez, a cada rato modificamos reglas para que sea o más dinámico, más fácil, o que sea más equitativo, o como ocurre en los juegos de rol, que hasta Gary Gygax dijo, si una regla te estorba y está impidiendo que te la pases bien, quítala. Ejemplos, todo lo que llegamos a hacer en lugares como World of Warcraft. Sí, podemos raidear, sí, podemos ir a la batalla, pero pues también podemos poner nuestro mercadito, hacer investigación antropológica. Ahí están también ahí metidos los psicólogos y por supuesto los cristianos. Ahí hemos visto también funerales, hemos visto bodas. eh, Vaya, el tipo de interacción social que nos permite eso es un montón. Tiene que ver exclusivamente con las reglas, ¿no? Pues como los jugadores interpretan ese mundo. Igual que Counter-Strike. Hay veces que, como ahí somos un montón de venerables ancianos, pues luego más bien está interesante el chisme o vemos que el juego está súper lento porque medio mundo está atendiendo un montón de cosas que no necesariamente son del juego y además están peleándose con alguien en la oficina y en ese momento están plomeando a alguien en el juego también. Y es parte del vínculo que se puede armar en un ambiente de ese tipo. Van para que podamos ver esto así padre, padre, padre. O sea, si usted no tiene ganas de ponerse a jugar Counter-Strike o World of Warcraft, o usted no quiere ser niño rata de Fortnite, no se preocupe. Quiere llevarle algo a sus papás, vean estas dos películas. Aquí hablamos de formas de juego, o sea, porque las dos hablan de qué es la interacción social. De un lado, cultural para generar, sí, una obra de teatro, pero que además reinterpreta Hamlet dentro de Grand Theft Auto. O sea, preciosa, gran documental. Y además con una propuesta de lenguaje audiovisual en algún lugar entre sí cine, sí capturas del videojuego, pero encuadradas para la pantalla cinematográfica, una propuesta de lenguaje muy, muy, muy interesante. Y The Remarkable Life of Evelyn, esa con caja de Kleenex al lado, sobre pues, la vida social que tenía este chico, bueno, su personaje se llama Evelyn, dentro de World of Warcraft. Una cosa interesantísima, junto con el aparato de juego, todas esas personas que estaban ahí metidas, ¿qué era el sentido social, el sentido existencial que proporcionaba esta forma de intercambio, esta forma de leer los signos hacia dentro del juego? Una cosa preciosísima. Vamos a ir cerrando para poder abrir espacio a preguntas y demás. Primero, sí, ya sé que está la interacción con el sistema, pero todos los sistemas fueron creados por los humanos y de la misma forma.
que interactuamos nosotros con una novela, que nosotros podemos interactuar con una escultura o con un espacio arquitectónico, pues todos esos elementos fueron creados por seres humanos. Es una interacción social mediada por esos artefactos, ¿no? Entonces, cada vez que dicen interacción con la máquina, es que no es, más bien son humanos interactuando a través de una máquina. Que de repente las máquinas hacen lo que se les da la gana, no sé. Yo a cada rato me peleo con este horrible programa que se llama Word, que hace lo que se le da la gana. eh, Tiene chamuco, pues bueno, quién sabe cómo está la interacción ahí. Pero pues a alguna persona perversa se le ocurrió que era muy bueno para hacer nuestra tarea. Entonces, es un acto simbólico en tanto aglutina y concatena acciones. Acciones que además ya están intencionadas, ¿no? Para sostener que un vínculo social en este marco referencial del juego. Siguiente. eh, la interacción per se, fenoménicamente hablando, como fenómeno del lenguaje y del sentido, es fundamental para la construcción de una realidad que es la realidad del juego. Ahí, ese marco de referencia tiene otras formas de sostenerse, construirse, interpretarse, que no son las de otros marcos referenciales. Por eso, por ejemplo, le hacen un montón de críticas y probablemente con mucha razón a las estrategias, por ejemplo, de gamificación o ludificación. Aquí dentro del, digamos, el estado play, el marco de referencia lúdico, si yo en Counter-Strike mato a mi cuate, el cuate no está muerto y no hay ninguna repercusión en nuestra vida cotidiana. Seguimos saliendo a México donde todo explota y pues no hay problema, ¿no? A ver si el metro no se quema, va, pero si yo te maté en Counter-Strike, tú sigues vivo acá en la universidad y no es ningún problema. Pero si empezamos a considerar que en ciertos marcos, si juegas mal o rompes el juego o no estás jugando bien, puedes quedar al margen. Sí, ya vimos que hay ciertas especificidades de la interacción lúdica que sí son distintas a las de otros marcos. En el marco de tu trabajo, pues sí, si no jugaste bien, si no interpretaste bien las reglas, si no lograste conectar con los demás compañeros de trabajo para resolver un proyecto, tienes un severo problema, ¿no? En el marco referencial del juego, hay otra forma de construcción de interacción. Ahí es donde vemos los límites de aplicaciones, por ejemplo, de las metáforas de Goffman. Por último, la interacción sí no solamente es una condición de presencia, de estar ahí o de tener la telepresencia, sino cómo estamos nosotros interpretando los signos y las acciones que vienen de estos mecanismos de mediación. En ocasiones, justamente el soporte del juego es lo que nos permite tener una interacción social. Lo vemos mucho, esto más que en diseño de juegos, yo lo he visto más en el espacio terapéutico, algo que no menciono porque normalmente no lo pongo en la semblanza. Es, también soy psicoanalista y ejerzo. A veces tienes que usar terapia de juegos para que, sobre todo cuando las personas, y ojo, siempre que hablamos de terapia de juegos, todo el mundo piensa que son niños pequeños. No, o sea, sí puede ocurrir con personas más grandes, que les ha pasado algo tan difícil de procesar que no le pueden dar una palabra. Pero jugando con piezas de Lego, por ejemplo, pueden llegar a comunicarse, a conectarse, a poder darle expresión. Nos pasa con nuestros compañeros en los juegos de rol que hay cosas que a lo mejor entre jugadores no nos podemos decir, pero a través de nuestros personajes sí. Pasa también el juego de rol en línea, por eso les digo que vean la de Evelyn. Ahí vemos todo lo que estas personas no podían hacer en el mundo cotidiano, particularmente nuestro protagonista, pero que en ese espacio sí lo puede hacer. De una manera más relajada, se avienta a hacer más cosas y por supuesto de una manera mucho más significativa. Entonces, no estamos buscando acá dar una definición final de qué es la interacción social, ni siquiera la interacción con los sistemas, pero sí cosas que tenemos que considerar para que cuando desarrollamos un juego, planteamos un sistema de juego, pueda ser devenir en un sistema interactivo que sostenga vínculos sociales. No todos los juegos lo hacen. Hay juegos que son solamente reactivos
y considerar que la interacción es una cosa mucho más compleja y mucho más, tiene muchos más elementos, no es nada más estimulación sensorial. Creo que es lo más importante. La interacción no es solo estimulación sensorial, hay mucho más allá. Entonces, generamos dispositivos digitales que pueden ser estimulantes sensorialmente hablando, sí, no porque yo tenga mejores gráficos, no porque tenga más soniditos, no porque, no necesariamente por eso. Primero es interactivo y ya después veremos si eso podría ser inmersivo o podría ser emocionalmente significativo. Entonces, por el momento lo dejamos aquí ya para que podamos eh, abrir a comentarios, a dudas, a preguntas, insultos si lo necesitan. Y les dejamos nuestros contactos. Ahí está mi correo electrónico, pero si nos quieren atrapar en DigraMX, ya sea en Facebook o en Instagram, y además ahí se enteran de convocatorias y demás cositas que estamos haciendo. Y si ustedes tienen también materiales, eventos, los podemos colgar ahí. Y sobre todo algo que nos está gustando mucho es si tienen artículos, si tienen tesis que ya publicaron, pues ahí los difundimos también. ¿Sale? Pues muchas gracias y si quieren pasamos a la sección de preguntas, comentarios y semejantes. Bien. Muchísimas gracias a la doctora López. Voy a tratar de utilizar, ¿verdad?, el dialecto de allá. Una ponencia muy padre. Bueno, una vez más, quedamos profundamente agradecidos. No tenemos tiempo para más preguntas, pero Entonces, sí ¿hay otra? para seguir agradeciendo a esa excelente ponencia Sí, de la Liz. doctora López. Nos vamos a desconectar ahora, pero los agradecimientos continúan. Muy bien. Gracias, Blanca, una vez más.